Buenos días, mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, soy abogado penalista de la Universidad Santiago de Cali. Bueno, el tema de hoy que voy a trabajar es el del interrogatorio cruzado, de acuerdo con el artículo 391 y 392 del Código de Procedimiento Penal, o sea, la Ley 906 de 2004, que rige el sistema penal colombiano. Es uno de los temas más complicados en relación con este sistema de tendencia adversarial. De los aspectos relevantes que debe tenerse en cuenta con relación a este tema del interrogatorio cruzado es que la sugerencia que se hace no solamente para que se tenga desde el punto de vista teórico, sino en la práctica, es de vital importancia, y el sistema funcionará en la medida en que el abogado defensor, particularmente, además de prepararse, de tener el conocimiento teórico de este asunto del interrogatorio cruzado, quizás es la experiencia repetida la que le va a dar las habilidades para el manejo del interrogatorio cruzado, o conocido también como contrainterrogatorio. En otro videoconferencia que realizo en relación con este tema del contrainterrogatorio, hago alusión precisamente que el tema pilar del contrainterrogatorio tiene que hacerse es desde la experiencia repetida frente a la casuística que adelantamos en los estrados judiciales. Allí es donde realmente este aspecto del interrogatorio se viene a dar en su mayor plenitud, porque de la experiencia repetida es que vamos adquiriendo esas habilidades en este tema del interrogatorio cruzado. Resulta de que bajo la vigencia de la Ley 600 del 2000, que es el Código de Procedimiento Penal aún vigente, pero los que le antecedieron a esa legislación de procedimiento penal, cuando existían los jueces de instrucción criminal, siempre se manejó el tema del testimonio, del interrogatorio, de una manera directa. Siempre se recepcionaba el testimonio por parte del funcionario de turno en los juzgados de instrucción criminal. Sobre todo era el secretario el que hacía el interrogatorio de una manera abierta en relación con los hechos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se iba adelantando la investigación criminal. Preguntas básicas de diga, cómo, cuándo y dónde en relación con los hechos aspectos principales de la controversia o los hechos que se investigan eran los que hacían pues la recepción de ese testimonio, de la declaración, en su importancia, y quizás ese era el núcleo principal de la investigación, y aún todavía puede decirse que se sigue manejando con igual identidad, valoración probatoria del testimonio, porque el testimonio es el núcleo, es la columna vertebral en toda investigación, no solamente antes de la Ley 906, sino ya ahora con esta legislación que
se maneja con la 906 del 2004. Hay una cuestión importante que tiene relación precisamente con la forma en que se hace el interrogatorio cruzado, porque eso es novedoso. En las legislaciones que antecedieron a la 906 del 2004, nunca se hizo, ni se hacía, ni había capacitaciones en relación con el interrogatorio. Básicamente el interrogatorio se hacía por parte del funcionario de turno con su secretario y se iba tomando la declaración, haciéndose las averiguaciones de tiempo, modo y lugar, y eso quedaba consignado en ese escrito, en ese documento que lo firmaba el funcionario, el declarante y el secretario. En algunas veces participaban los abogados o el Ministerio Público en su caso. Entonces participaban en esa diligencia y se dejaba también constancia, pero nunca era usual oponerse incluso a la forma del interrogatorio, porque pues no existían o si habían pues las causales de oposición, usualmente no se manejaban por parte de la defensa. Eso viene a cobrar una vigencia es ahora en este sistema penal de tendencia acusatoria, este sistema penal de tendencia adversarial, en que se dan las dos partes principales, que es la fiscalía como el ente acusador y la defensa, aunque hay unos intervinientes pues conocidos como especiales, en su caso el Ministerio Público y el representante, la víctima a través de su representante. Miremos nosotros entonces que en esta ley 906 de 2004 se consagran dos artículos, entre otros que voy a mencionar, de vital importancia para este manejo del interrogatorio cruzado y el interrogatorio el directo, porque si la norma estipula en el artículo 391 que quien haya ofrecido el testimonio es quien hará el interrogatorio. Usualmente la fiscalía presenta sus testigos de cargo y en algunas ocasiones la defensa presentará entonces los testigos de descargo. Lo esencial es que quien ofrezca el testimonio es el que hace el interrogatorio de manera directa en tres aspectos puntuales. Aspectos principales de la controversia, los hechos objetos del juicio y lo relativo a la credibilidad de otro declarante. Esos son esencialmente los tres tópicos que contempla el artículo 391 de la ley 906, sobre lo cual está orientado para que el testigo que entre a juicio se refiera a esos aspectos puntuales. Quien entonces ofrece el testimonio siempre va a hacer preguntas de manera abiertas, que doy por hecho de que quienes están escuchando esta conferencia pues tienen conocimiento, y no está de por demás indicar que las preguntas abiertas siempre serán preguntas tendientes a diga, cómo, cuándo y dónde. ¿Dónde se encontraba usted el día tal? ¿Qué estaba haciendo en las horas de la mañana? ¿Usted tuvo conocimiento en relación con unos hechos sucedidos en tal parte? Háganos un relato preciso y detallado de lo que tenga conocimiento. Y así se irán entonces construyendo esas preguntas de manera abierta en el interrogatorio, que se denomina el directo. Entonces, lo
Lo importante es que la norma dice que en ese evento no se podrán hacer preguntas ni sugestivas ni insinuantes de las respuestas. Entonces las preguntas abiertas siempre tienen esa modalidad a seguirse técnicamente, de que no puede hacerse sugestivas o sugerirle la respuesta o insinuarle la respuesta. Eso es importante, porque si no, entonces, de acuerdo con el artículo 395, bien sea la parte que no está interrogando o el Ministerio Público, se podrán oponer a esa forma que se hace el interrogatorio. De manera pues que el artículo 391 sienta unas bases legales de cómo es que se debe hacer ese interrogatorio, y una vez que la persona quien haya ofrecido ese testimonio, en ese caso decimos que siempre inicia la Fiscalía haciendo el interrogatorio con sus testigos de cargo, y tendrá que hacerlos en los tres temas o tres tópicos, como se indica por el mismo artículo, que tenga que ver pues con los aspectos principales de la controversia, los hechos objetos del juicio, y también relativa a la credibilidad de otro declarante. Se entiende que ese testigo, de acuerdo con el artículo 402, es quien haya tenido un conocimiento directo, personal, del desarrollo de los hechos que están siendo materia de investigación. Cuando se refiere a un testimonio de un tercero, es decir, de oídas, quien escuchó de voz de otra persona, decimos que ese es un testimonio de referencia, y de acuerdo con la ley 906 es admisible excepcionalmente el testimonio de referencia. Entonces contamos con que los testigos que van al juicio tienen que ser testigos que hayan tenido conocimiento directo, que hayan de visu y de audito observado y hayan percibido los hechos, porque la evaluación en cuanto a la credibilidad de ese testimonio, de acuerdo pues con el artículo 403 y siguientes de la ley 906, el juez evaluará ese testimonio teniendo en cuenta principalmente las técnicas de la recepción científica del testimonio, porque se tienen en cuenta valoraciones como son la sensibilidad de los sentidos, si estaba en capacidad de percibir, la facultad de rememoración de los hechos, la forma como responde el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Entonces todo eso lo está examinando el juez de conocimiento, quien es el que está haciendo pues siendo imparcial, y que es el presidente del juicio oral y público, bajo los principios precisamente de inmediación, de concentración y de contradicción, para que una vez presentada la teoría del caso del fiscal, presentada la teoría del caso si se tiene por parte de la defensa, entonces entre a hacer una evaluación del contenido probatorio que pase por su despacho en audiencia pública, y pueda entonces entrar a dictar una sentencia, bien sea condenatoria o sea absolutoria según el caso. De manera que el artículo 391 decimos que sienta las bases legales para indicar de que ese testigo, quien ha sido ofrecido por alguna de las partes, llámese fiscal o llámese el defensor, entonces tiene el turno inicialmente para que haga ese interrogatorio con preguntas abiertas de diga, cómo, cuándo y dónde. La persona la contraparte, que es en este caso, si es el fiscal quien lo ha ofrecido, entonces el defensor tendrá su turno para hacer un contrainterrogatorio, que se llama pues precisamente el interrogatorio cruzado, y de acuerdo con unas técnicas también establecidas,
aunque la ley 906 no indica de qué manera se debe hacer ese contrainterrogatorio, lo cierto es que deberá tenerse en cuenta principalmente que el contrainterrogatorio tiene como finalidad es refutar la credibilidad del testigo, y también el que va a contrainterrogar tendrá que referirse a los temas que se agotaron en el directo, porque, o sea, quien ha preguntado introduce unos temas que decimos nosotros se dan de contenido tanto en la pregunta como en la respuesta que está dando ese declarante. Allí hay algo muy importante, porque entonces se tendrá que tener mucha concentración y ir tomando datos, si es posible, a efectos de que cuando se dé el uso de la palabra a la contraparte, pueda entonces contrainterrogarlo, bien sea para hacer con la finalidad pues de refutar, y dirigido exclusivamente a los temas que se trataron en el interrogatorio directo de quien lo ofreció. A su vez, entonces, puede suceder que si es el defensor quien ha ofrecido el testimonio, entonces el defensor, el abogado defensor, hará el interrogatorio de manera abierta, sin sugerir las respuestas, y entonces introduce esos hechos a través de las respuestas que le va a ofrecer quien está sentado declarando. Y la contraparte, o sea, en ese caso el fiscal podrá también entonces hacer un contrainterrogatorio ceñido estrictamente al interrogatorio que se hace en el directo. No se pueden objetar preguntas entonces cuando un contrainterrogatorio se hace sobre temas que no han sido abordados de manera directa por el testigo. Por eso es que hay que estar muy atentos, porque le pueden objetar diciéndole que es una pregunta capciosa, toda vez que eso no fue tratado en el tema directo, y por lo tanto entonces no puede entrar a hacerse el contrainterrogatorio sobre aspectos que no se hayan manejado en el directo. Hay que tener mucho cuidado puntualmente en ese aspecto, para que entonces exista una dinámica consecutiva de desarrollo en el juicio oral. Por experiencia se da que sucede que los jueces penales de conocimiento, del circuito con funciones de conocimiento, ya han ido estableciendo reglas de juego, llamémoslo así, para que entonces en ese estrado judicial se marquen pues las reglas por las cuales se van a ceñir en el desarrollo del juicio oral. Así, por ejemplo, el juez de conocimiento puede decir que es suficiente que alguna de las partes, cuando va a oponerse, solamente manifieste la palabra objeción, sin necesidad de sustentarla. A no ser que el juez se lo pida, entonces deberá hacerlo, o sea, sustentar cuál es la razón por la cual, como vamos a ver ahora, puede oponerse y a esa pregunta que está haciendo alguna de las partes, pero con unos fundamentos, como lo vamos a ver a renglón seguido. De manera pues que es importante que establezcamos se establezcan previamente esas reglas por parte del juez. Entonces el juez dice, usted objeta, y el juez va a decir sustentada, o sea, el testigo no responde. Una de las reglas que se hace en los juicios orales. También los jueces explican que las partes no podrán intervenir a no ser que él autorice su participación, y eso que pidiendo el uso de la palabra. Entonces, para darle una secuencia
consecutiva a esos juicios orales, porque la verdad es que suceden situaciones particulares en el desarrollo del juicio oral, donde en esa tendencia adversarial, bajo ese principio de igualdad de armas, tanto el fiscal como la defensa se transan pues en lo que se conoce como un proceso eminentemente adversarial, a efectos de que prospere la teoría del caso que cada uno pretenda llevarle a juicio al juez de conocimiento. Bien, hay una situación que es importante resaltar, y es la relacionada con la audiencia preparatoria, porque en la audiencia preparatoria para la defensa es importante que cuando se hayan decretado en pertinencia, en conducencia y en utilidad los elementos materiales de pruebas que van a llevarse a juicio, entonces se tengan muy presentes, casi que de seguro cuando usted esté en juicio tenga ya muy bien determinado cuál es el contenido de ese testigo que se va a llevar a juicio ya por alguna de las partes, o fiscal o la defensa, porque entonces en desarrollo de ese juicio oral pues caben las oposiciones o las objeciones a las preguntas cuando no tengan una relación directa con la pertinencia y la conducencia y la utilidad del testimonio que se pretende, que ya fue aprobado para que entre al juicio. Y así también es importante porque ese testigo puede ser un testigo de acreditación de algún documento, y entonces la importancia del manejo en desarrollo del juicio oral cabe resaltarse, porque puede también oponerse a que se introduzca un documento que no ha sido autorizado con ese testigo desde la audiencia preparatoria. Es importante que se lleve un cuadro de pertinencia y conducencia y que usted lo tenga presente en desarrollo del juicio oral cuando se van entonces a presentar los testigos, llámese testigos de cargo, llámese testigos de acreditación o testigos peritos, en fin, según para el fin para el cual se va a introducir a juicio oral ese testigo con esa finalidad. Aquí hago un tema puntual, y es en relación pues, con el interrogatorio como está establecido en el artículo 392, en el que se dice que los hechos deben de ser específicos. Lo que se va a decir en el juicio tiene que tener una relación principal con el objeto de la controversia. La controversia se ciñe de acuerdo a esa pertinencia del artículo 375 de la ley 906, que es pretender demostrar circunstancias relacionadas con el delito, con la identidad o la individualización de la persona y la responsabilidad penal que le asiste en alguna de las modalidades como autor o como partícipe. Porque cuando se hace ese interrogatorio, entonces dice el artículo 392 que se prohíben las preguntas que sean sugestivas, las preguntas capciosas, confusas, insinuantes, ofensivas e impertinentes. Lo mismo cuando las preguntas son argumentativas, compuestas o de opinión. El abogado, llámese fiscal, llámese abogado defensor, llámese Ministerio Público como interviniente especial principal, y el mismo juez, pues tiene que tener ya una claridad absoluta
en relación con esas prohibiciones que existen en relación con los interrogatorios. Allí es donde tenemos muchos problemas en relación con la forma como se objeta, las razones por las cuales se objeta y la sustentación de las objeciones. Entonces, al principio del sistema, posiblemente con a los jueces apenas abordando este sistema penal acusatorio, pues se exigía que esas objeciones tenían que ser sustentadas. Hoy en día, ya por el trajinar de los juicios orales y por la experiencia de los mismos funcionarios judiciales, por lo menos desde el 2006, ya con 7 años en existencia, desde el 2006 a 7, 8 años de existencia del sistema penal acusatorio, el sistema de tendencia adversarial, pues son muchos los funcionarios en que ya manejan en su dinámica y en ese rol diario que tienen dentro del desarrollo del juicio oral para saber entonces cuándo se objeta y ya de inmediato sabe cuál es la pregunta que está así siendo introducida de manera prohibida, y si hay la necesidad de sustentarla, pues se la va a pedir el funcionario. La dinámica es muy importante, por eso decía al inicio de esta charla, esta conferencia, que tenemos que tener nosotros ya los conceptos teóricos para poder entonces abordarlo desde la experiencia y la actividad de ese hacer o no hacer en desarrollo del juicio oral. Hay algo importante en el tema del interrogatorio cruzado, porque la ley 906 indica pues que el interrogatorio, el contrainterrogatorio, solamente con él se pretende es refutar la credibilidad de un testimonio, y es allí donde la técnica indica, porque no lo dice el código, o sea la legislación, la ley 906 no dice que no se deben de hacer, en el contrainterrogatorio no se deben emplear preguntas abiertas. Dice es la enseñanza por acuerdo con las conferencias y con los seminarios y con las especializaciones que se hacen, se indica es que ese interrogatorio cruzado o el contrainterrogatorio debe hacerse, son con preguntas de tipo cerradas. Las preguntas cerradas, por ejemplo, se dice: usted ha afirmado en esta audiencia que se encontraba en el sitio de los hechos para el día 15 de marzo. ¿No es cierto? Usted afirmó que se encontraba más o menos a 15 metros del sitio en que se presentaron los acontecimientos que nos está narrando, ¿no es verdad? Y así entonces son preguntas que tienen que irse haciendo y construyéndose con esa finalidad de que lo que se pretende no es ampliar el testimonio que ha presentado de quien lo ha ofrecido, porque si usted comete el error de preguntar abiertamente, lo que puede hacer es que el testigo termine aclarando asuntos de la contraparte, y entonces decimos normalmente que un caso se puede perder por un mal contrainterrogatorio o por un contrainterrogatorio indebido. Cuando le dicen en los diferentes seminarios es que usted debe preguntar si ya sabe la respuesta. Si usted no sabe la respuesta, no pregunte. Si usted le va a afectar para la teoría del caso, es mejor que se abstenga de hacerlo. Por eso
es que los abogados defensores tenemos que empezar a comprender que en esta dinámica del contrainterrogatorio hemos de ser muy cuidadosos a fin de no cometer errores que lo que se hacen es capitalizarle en contra del cliente. Veamos entonces un aspecto importante sobre el asunto del contrainterrogatorio. Ya sabemos nosotros que el artículo 391 y el artículo 392 nos dan unas bases principales en relación con el interrogatorio. Y pasemos entonces a mirar el aspecto que tiene incidencia básicamente del contrainterrogatorio. Contrainterrogatorio. Se debe manejar lo que conocemos como temas. Temas para el contrainterrogatorio. Se dice que si para hacer el contrainterrogatorio podemos limitar el testigo. Limitarlo. Podemos favorecernos del testimonio o podemos refutarlo. El testimonio que vamos a contrainterrogar. Desde que se hace el descubrimiento en la audiencia de acusación, ya la defensa particularmente empieza a desarrollar su estrategia o su teoría del caso para en la audiencia preparatoria saber qué es lo que va a solicitar para que se lo decreten por pertinencia y conducencia. Cuando se llega a la audiencia preparatoria, la defensa pues ya ha capitalizado lo que se le ha descubierto. Entonces tiene que clasificar para que en esa audiencia preparatoria el juez le decrete y le autorice el ingreso a juicio por razones de pertinencia, de conducencia, como dicen los artículos 375, 376 de la ley 906 del 2004, todos aquellos elementos materiales de prueba, evidencia física o informes legalmente obtenidos o medios de prueba, los cuales tengan una relación directa o indirecta con los hechos que se están de los que se está acusando, como dentro de lo que conocemos como la ocurrencia del delito, la identidad de la persona y la responsabilidad. Ya cuando se hace ese análisis, entonces nosotros sabemos armar lo que vamos a llevar al juicio para utilizarlo de una manera adecuada, lógica, a efectos entonces de que ese testimonio del que se está ofreciendo y que se va a preguntar abiertamente y directamente por esa, en este caso digamos la fiscalía, entonces usted sepa que si va a contrainterrogar y cuando el juez le dice: señor abogado defensor, su testigo, usted va a preguntar, entonces ya de antemano necesariamente cuando esa persona declara en juicio, usted es desde el mismo descubrimiento probatorio, y cuando ya pasa a la audiencia preparatoria,
ha evaluado qué es lo que va a ser materia de contrainterrogatorio. Entonces los temas que se van a abordar en el contrainterrogatorio son para limitar al testigo o para favorecernos de él, o sea para refutarlo. Y debemos entonces insistir que cuando nos da la palabra para contrainterrogar, mentalmente usted ya sabe sobre qué temas es que va a contrainterrogar. No se puede hacer un contrainterrogatorio de manera irresponsable y como en un albur, tratando de obtener de pronto algo que nos resulte favorable, así traído de los cabellos, porque entonces eso es demostrar que no se ha tenido una adecuada preparación de su caso, y entonces no podemos justificar honorarios simplemente preguntándole, y como suele pasar en estos juicios donde las técnicas todavía existen muchas fallas de los abogados, defensores, me refiero a la defensa, porque acostumbrados a una dinámica procesal penal de la anterior, la ley 600, y antes de esa, los que aún litigan y en penal, y que fueron educados y fuimos preparados en un sistema procesal diferente al que se está introduciendo y que todavía se sigue perfeccionando con las diferentes jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Tenemos un gran problema en relación con este asunto de el abordaje de los temas relevantes para no solamente refutar, como dice la norma de la ley 906. El artículo 403 dice que la finalidad pues es impugnar la credibilidad del testigo. La impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio en relación con los siguientes aspectos, y trae 6 numerales. Pero tengamos en cuenta lo que dice el artículo 393, que la finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. Y para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada en la investigación o en el propio juicio oral. Así entonces, podría pensarse que solamente ese contrainterrogatorio debe ceñirse a este aspecto que señala el artículo 393 de la refutación. No, también puede utilizarse ese contrainterrogatorio para limitar ese testigo o para también favorecernos de él. Es importante que cuando usted haga una teoría del caso, que de pronto el desarrollo pues del descubrimiento probatorio le pueda ser muy útil para llevar adelante favorablemente sus pretensiones, para que se genere por lo menos una duda a favor del procesado bajo el principio de presunción de inocencia del artículo 7º de la ley 906 o del indubio pro reo, porque es necesario tener en claro que lo que se pretende por la defensa
es minimizar la cuestión de la trilogía o la estructura de demostración del delito, de la identidad o individualización de esa persona y la responsabilidad. En otra conferencia ya explicaba muy bien que los elementos materiales de prueba para la inferencia razonable que se dan en la audiencia de la imputación, de formulación de cargos, de medida de aseguramiento, pasarán a ser después los elementos materiales de pruebas que sirven para sustentar el escrito de la acusación, y de acuerdo con el artículo 336 de la ley 906 le van a establecer una probabilidad de verdad y va a llevar una teoría del caso el fiscal en sus pretensiones de demostrar la responsabilidad, que es la existencia del delito y de la identidad de la persona. Y por último, la certeza, que ya no la certeza, sino que ya el término certeza no lo agota en el Código de Procedimiento Penal actual, era una palabra que se utilizó ampliamente en la ley 600 de 2000, pero ahora hablamos es de la demostración o llevar al convencimiento del juez más allá de toda duda razonable, y para demostrarle al juez que tenga el convencimiento de que esa persona es responsable tanto de ese delito, de la identidad de la persona y de la responsabilidad que le asiste en alguna de las formas de autoría o participación. Toda esa estructura argumentativa, probatoria, tiene que presentarla el fiscal, quien es el que tiene la carga de la prueba. Es muy importante resaltar que entonces se debe abordar el asunto del contrainterrogatorio con un acápite que se denomina temas que fueron abordados acá en el directo, y tanto en las preguntas como en las respuestas. Se sabe muy bien que en ese interrogatorio directo quien introduce los hechos es el que va a responder a las preguntas que le hace quien ha ofrecido el testimonio. Usualmente la fiscalía, cuando pregunta al testigo, el testigo introduce los hechos en sus respuestas. En cambio, en el contrainterrogatorio, quien está introduciendo los hechos en las preguntas que hace es la defensa. El testigo va a responder sí o no, verdadero, cierto, sí o no. Entonces, cuando se le hace la pregunta, usted estuvo en el lugar de los hechos el día 15 de marzo del 2014, ubicado en la avenida Sexta con avenida Estación esquina. Usted ha afirmado aquí en esta audiencia eso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces responderá el testigo sí o no. No le permita al testigo que le dé explicaciones. Si el testigo va a decir sí, pero es que no, sí o no, porque usted es el que está introduciendo los temas en el interrogatorio. El defensor, cuando pregunta, es el que está dando las respuestas, entre comillas, en esa oración que le está haciendo, le está preguntando al testigo para que él solamente le diga sí o no. Cuando no le ofrece a usted o para su teoría del caso ningún peligro, entonces puede hacérsele en preguntas abiertas, aunque excepcionalmente, y aquí hay algo que tengo que hacer énfasis, es posible que usted, como en su contrainterrogatorio, haga preguntas abiertas, porque refiriéndose al tema que le explicó en el directo, es posible que
usted sabiendo la respuesta que le va a dar de manera abierta y que se le va a formular de manera abierta, le puede servir para su teoría del caso. No es que sea una regla absoluta el que no se haga esas preguntas de manera abierta, aunque los fiscales se oponen y los jueces le hacen el pase de muletilla, diciéndole de que sí, efectivamente esa pregunta es abierta y que no está obligado y que entonces no la debe responder, cuando la ley 906 por ningún lado le está diciendo que en el contrainterrogatorio no se pueden hacer preguntas de sugestión o insinuantes. Al contrario, es que las preguntas obviamente en su contenido son insinuantes, porque los hechos los está introduciendo usted en la oración, en esa pregunta, y solamente le va a responder el testigo sí o no. Entonces, si lo que queremos es limitar el testigo, muchas veces hay testimonios que se rinden por parte de los funcionarios de la policía que participan en las investigaciones, ya sean como el líder de la investigación o como policía judicial, que le toca hacer unas averiguaciones de campo, y entonces hacen la recepción de entrevistas de personas, posibles testigos que tienen conocimiento directo de los hechos, y entonces esas entrevistas que las ofrecen desde el descubrimiento, cuando ya se vaya al juicio oral, yo las puedo utilizar para efectos de impugnar la credibilidad de acuerdo con el 403, porque si el testigo me dice en el juicio hechos de los cuales van en contradicción con lo que rindió en esa entrevista, entonces tendría que utilizar la entrevista para efectos de que genere esa contradicción quede ostensible en el desarrollo del juicio oral. Por eso es que la norma usualmente habla de refutar, para tratar de impugnar la credibilidad del testigo, y es casi lo normal que tratemos solamente ese tópico, el de la refutación, el de tumbar por credibilidad el testimonio, y utilicemos entonces esas entrevistas y se las pongamos allí en pleno juicio para que él, una vez se sienten las bases, trate de hacer memoria y entonces o nos lea la entrevista y quedar en evidencia de que eso que está diciendo en el juicio oral no lo dijo, o lo dijo sesgadamente en la entrevista que rindió seguramente por allá en la investigación, en los albures, en los inicios de la investigación, al inicio de la investigación. Pero no solamente se queda entonces para tratar de impugnar credibilidad, porque si el testigo a mí me está haciendo énfasis en algo que me sirve para que me favorezca, pues entonces lo puedo utilizar de tal manera que ese testigo ratifique lo que ha dicho en el juicio, y que después yo lo voy a utilizar para que hacerlo ver, resaltar, para que entonces en mi alegato final, en la argumentación final, entonces pueda sustentar mi teoría, mis pretensiones en mi teoría del caso, o limitar el testigo. Aspectos tan importantes, y de pronto eso lo manejamos en otra conferencia, en la que el testigo policial, por ejemplo, que hizo la captura, refiere de que aspectos de circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la que pueda visualizarse en aspectos importantes, como por ejemplo que no puso resistencia a la captura, tratando pues de demostrar de que la persona es una persona que no tiene pues un condicionamiento agresivo, y que de cierta manera eso nos puede servir más adelante en nuestra argumentación, tratando pues de demostrar de que la persona
no tenga alguna autoría o participación en el delito. Es decir, este aspecto lo iremos a pulir tal vez más adelante en otras exposiciones, adentrándonos más a este tópico del tema, y como tal para limitarlo, favorecerlo o para refutarlo. Es importante, lo dije al inicio de la charla, de esta conferencia, que no solamente debemos nosotros tener el conocimiento claro en relación con el tema de las objeciones a las preguntas, y que cuándo es que debemos objetar una pregunta, porque esta es capciosa, es sugestiva, es argumentativa, es una pregunta compuesta, es una pregunta confusa, es impertinente, etcétera, etcétera. Tenerlo muy en claro, porque cuando se objete, entonces si no se pide ninguna sustentación, sino que simplemente el juez dice al lugar, sostenida, aceptada, entonces no responde y sigue con el interrogatorio, debe seguirse con ese interrogatorio. Es también de una importancia que nos concentremos en lo que estamos haciendo en los juicios orales. Desafortunadamente hay juicios orales que ya comienzan hoy, y en lugar de tener una consecución por el principio de concentración, se hacen a la vuelta de 2, 3 meses, un año después, y entonces se le va perdiendo el hilo. Nos atenemos a las grabaciones que quedan allí en esas audiencias, pero lo ideal es que un juicio debería agotarse en 1 o 2 días máximo, cuando así se presente, porque el principio de inmediación y el principio de concentración hacen que el juez entre a hacer una evaluación de lo que él ha captado, observado en desarrollo de ese juicio oral. Bueno, hasta aquí. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Les agradezco esta conferencia. Pretendo con ella a los estudiantes de Derecho, abogados, litigantes, y a quien muestre un interés por este aspecto importante del juicio oral, quizás que es el de los más álgidos, el de los más difíciles, y el de los que nos está generando mayor problema por aquello de la falta de experiencia. Entonces, les dejo hasta aquí. Muchas gracias.